Entonces, saludamos pues a nuestra hermana Viviana. Bienvenida, hermana. Bueno, ahora sí vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy día, hermanos, es jueves 18 de enero, hermanos. Ya este primer mes, ¿no? De este año se va acabando también, ¿no? Y así el tiempo pasa, nadie lo detiene, ¿no? Y las oportunidades, si no lo aprovechamos, pues pasó y ya no podemos recuperarlo, ¿no? Y en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar el tema o el título del tema, hermanos, que vamos a estudiar. Ahí está en la pantalla. Por favor, léalo, hermano, hermana, para confirmar que se ve la presentación. Una miradita a la pantalla, hermano, hermana, para ver si se ve, hermanos, la presentación. Está bien, hermano, dice lo siguiente, sus testimonios son muy firmes. Muy Eso bien, es el, hermanos. Ahí está entonces el título de la lección, ¿no? Sus testimonios, dicen, ¿no? Son firmes, ¿no? ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? Tal vez nos preguntamos qué cosas son testimonios. ¿Qué son testimonios, hermanos? A ver si alguien puede indicar eso. Y dice que sus testimonios, en este caso, suponemos pues en esta lección, es los testimonios de Dios, pero también podría ser testimonios de las personas, ¿no? En este hermano, caso de testimonios de Dios, dice, son firmes, ¿no? Sí, hermano. vamos a preguntarnos lo siguiente, dice, sus testimonios son muy firmes. Diríamos dos puntos. Se refiere a los 10 mandamientos, a los escritos de Moisés, espíritu de profecía o testimonio de Jesús o todos. Eso es la pregunta, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Así que hablando de testimonios, nuestro hermano hace mención, pues no a todo lo que está ahí en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, ¿no? Así que ahí están los testimonios, ¿no? De Dios. Algo más, hermanos, respecto a los testimonios. Sus testimonios son muy firmes, dice, ¿no? ¿Y qué significa que son muy firmes? Esa Hermano, palabrita, justo ¿no? Muy firmes. Sí, hermana, participe, hermana. sus testimonios, yo me refiero a todo lo que compete a Dios es firme en el sentido de que Dios es fiel y todo lo que Dios dice lo cumple. ¿Mm? Todo lo que dice Dios cumple, ¿no? Y es fiel, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien. Entonces, de ahí que dice, sus testimonios son muy firmes, dice, ¿no? Muy firmes. O sea, se cumplen, ¿no? Los testimonios de Dios. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, con el desarrollo de nuestra lección de escuela sabática. Ahí en el folleto de la escuela sabática, hermanos, nos dice que leamos algunos versículos de los Salmos 19, por ejemplo, el verso 7, el 93, el verso 5 y así. El Hermano, justo 119, el 1 y así. Sí, hermano. en la palabra de Dios en Hechos 10:22 dice lo siguiente. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Claro, dice algo más, pero esa parte, en toda la nación de los judíos. En este caso, nuestros pioneros acá en Perú dieron buen testimonio y nosotros deberíamos seguir por la misma pisada. Un escritor, también senador de la República de Perú, escribe lo siguiente respecto de los pioneros de la Iglesia Adventista. Acá en Perú dice, en 1911, en Utahuilaya, distrito de Platería, Puno, encontramos a un católico, Manuel Zúñiga Camacho,
que por razones educativas hizo posible el ingreso de los adventistas en Puno. Llegaron Ferdinand Stahl y su esposa para iniciar su misión. Tuvieron un colegio con 200 alumnos y decidieron formar maestros creando la Escuela Normal de Platería. Buscaron un nuevo estilo de vida para las masas indígenas. Temperancia, rechazo al alcohol, a la coca y concubinato, higiene personal, leer y escribir. El feudalismo y el gamonalismo falsamente católicos, o mejor dicho, católicos indignos, los que invocan a Dios para que proteja sus riquezas, tildaron esta labor adventista de subversiva porque creaba conciencia contra la opresión y llegaron a decir que si un indio se alfabetiza debía amputársele las manos o mandárselo al ejército. ¿Quién escribe esto? Es Javier Valle Riestra, político, prestigioso abogado, senador y autor católico en Lima, en el diario La Razón, septiembre 4 del 2008, páginas 10 y 11. Esto quiere decir testimonio, el buen prestigio, testimonio que han dado nuestros pioneros que han iniciado la educación adventista acá en Perú, repercute hasta hoy. Amén, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí está un testimonio de los pioneros, o sea, los primeros, ¿no? Hermanos adventistas que entraron aquí al Perú, ¿no? Por platería, ¿no? Por platería, por Puno, hermanos, donde dice que se ha formado como una escuela, un centro de estudios normal, dice, o sea, los normalistas, creo que dice sí, que para formar, ¿no? Profesores, ¿no? Profesores de las personas que en ese tiempo, pues nadie tenía derecho, ¿no? En ese tiempo a estudiar, incluso, ¿no? Ahí el clero, la iglesia de ese tiempo, la iglesia católica, ¿no? Declaraba, ¿no? Que se le debía amputar la mano a aquel que aprendía, ¿no? A escribir, ¿no? O bien mandarlo al ejército. Bueno, ¿por qué? Porque pues lo que se promovía era, en este caso, ¿no? El gamonalismo, la opresión y todo eso, y querían mantener a la gente, ¿no? Así de esa manera. Pero ahí está este político, este hombre, creo que dijo Javier Riestra, creo, es el que escribe, es una persona que también dice así, que escribe y dice pues ese testimonio de que los adventistas no generaron todas esas cosas buenas, ¿no? La limpieza, apartarse, ¿no? Del alcohol, de la coca, y así, aprender, ¿no? Sus derechos y todo ello, que bueno, ah, todo lo Hermano bueno, ¿no? Justo, Todo lo bueno que sí, sí, hermano Marcelino, qué interesante el testimonio de una persona que no es de la iglesia adventista, es una persona, un político, creo que ese nombre es bien conocido, no sé si existirá todavía ese personaje, ¿no? Que ha escrito ese Javier testimonio. Valle Riestra es Javier, un político, senador. Lo importante es de que esa escuela normal adventista que fue creada en 1903 empezó, pero en 1911 en adelante fue dirigido por Ferdinand Stahl. Hoy llega a ser la Universidad Adventista de Juliaca, no solo uno, 3 universidades tenemos en Perú. Unión de Lima, en Pucallpa y también en Juliaca. Y no son pequeños, son grandes instituciones que están dando miles y miles de jóvenes saliendo a formar maestros, ingenieros, médicos, enfermeros, miles de personas que van a contribuir en la sociedad del Perú y no solamente en el Perú, en el mundo entero. muy bien, hermanos, ese es pues un testimonio, ¿no? Un testimonio realmente, ¿no? De los primeros adventistas que ingresaron, ¿no? Por ese lado, por Puno, y el desarrollo que hubo, gracias a Dios, ¿no?
en su formación de los habitantes, ¿no? De este lugar y de todo el país también, ¿no? Repercute en todo el país y ahí se genera también, pues, como dice, hay 3 universidades grandes, ¿no? Muy bien, vamos entonces justamente a entrar aquí ahora en nuestra lección. Estamos hablando de los testimonios, hermanos. ¿Qué es el testimonio? Y vamos a ver del testimonio de Dios también. Para esto vamos a leer los salmos, los versículos que hemos mencionado, y hay que contestar la pregunta, hermanos. Dice, ¿qué hilo conductor tienen todos ellos? O sea, debe haber algo en común en estos versículos, hermanos. Por favor, vamos a leer los textos bíblicos. Ahí está el Salmo, capítulo 19, el versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy bien, hermanos, ahí está la palabra de Dios, el Salmos 19, verso 7, ¿no? Nos está indicando que la ley de Jehová, dice, es perfecta. A ver, comenten, hermanos, la ley de Jehová es perfecta, ¿no? Perfecta. La palabra perfecta, hermanos, pues no tiene, o sea, lugar a que haya algún error en la ley de Jehová, ¿no? Dios mismo inspirando su palabra dice que su ley, la ley de Jehová es perfecta, hermanos, es perfecta. Aunque el enemigo, diría yo, que es el que cuestiona utilizando personas, cuestiona, ¿no? Lo que estoy recordando es de que en Estados Unidos, bueno, ese país que fue también se desarrolló rápidamente gracias a los peregrinos, personas que estudiaban la Biblia y escaparon, ¿no? De la persecución que había por el clero también de allá en Europa, en la Edad Media, de la Santa Inquisición y todo eso, escapan pues a América y ellos en base a la Biblia hacen su constitución de rodillas, hermanos, esa constitución que hoy en día tiene Estados Unidos, que no, casi no ha sido cambiado. Se genera ese país y se desarrolla, pues, no de cristianos prácticamente, que jamás pensaban que el clero iba a llegar ahí todavía a América, ¿no? Pero hoy en día ya se ha metido incluso en este mismo país, ¿no? Y bueno, hermanos, como dice ahí, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, hermanos, ¿qué se podría decir, hermanos, no acerca de la ley de Jehová, que es perfecta y que convierte el alma también, dice, hermanos? A ver, participen, hermanos. El testimonio de Un Jehová minutito. es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí, hermano. En días anteriores, no sé, alguien, parece que el hermano Félix Choquechambi, que debe haber sido, mencionó de que los españoles trajeron la Biblia. Y es verdad, han traído la Biblia, pero nunca enseñaron la Biblia. Al Inca Atahualpa le entregaron la Biblia y el Inca Atahualpa pues no sabía leer. Si lo hubieran entregado en quipus, el ábaco Inca, entonces lo hubiera descifrado, pero no, pues le entregaron la Biblia y él no sabía la escritura española. Y inclusive la Biblia aquel tiempo no estaba en español, estaba en latín y no le enseñó. Luego el Inca agarró la Biblia, le olió, no huele a nada, lo escuchó, no le habló nada. Incluso seguramente también el paladar, la lengua pasó por allí, no sabe a nada, lo tiró al suelo porque no entiende nada. Entonces el sacerdote de aquel tiempo le condenó a muerte por tirar la palabra de Dios, pero nunca le predicaron, nunca le dijeron que sometieron a algo y además la ley de Dios, ellos enseñaron en el catecismo todo cambiado. La ley de Dios, como magnifica en Salmo 119, en los 178 versículos, en cada uno menciona la ley de Dios.
magnifica, que es eterno, que es santo, que son testimonios, son preceptos, son ordenanzas, son el testimonio, todo ello habla de la ley de Dios, pero no lo cambia. Y eso es, en realidad en nuestro país, la Biblia entró en 1903 de Chile, y Zúñiga Camacho recogió una de ellas y entonces hizo la primera escuela. Eso es lo real en nuestro país. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues hay que meditar en este verso que dice, la ley de Jehová es perfecta. Hermano Perfecta, ¿por Justo, qué, hermanos? Sí, hermana. en mi traducción dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Amén, amén, hermana. Ahí está. Se aclara cada vez más, hermanos, ese texto Pero ahí es la bíblico. cosa, hermano, justo. Sí, La sí. Biblia entró con Francisco Pizarro, pero acá fue a Perú, al Inca. Entonces, ya después habrá entrado de Chile, hermano. Ajá. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, lo que ahora hay que meditar, hay que pensar en esto, lo que dice, que entendemos que la ley de Jehová es perfecta, hermanos. Como decía, mucha gente hoy en día también lo cuestiona. Estaba hablando incluso de Estados Unidos, que ¿no? Estos últimos años, creo, ahí las universidades, hermanos, de Estados Unidos se hacían las clases orando, ¿no? O sea, tenían la base, pues, de la palabra de Dios también, porque todos eran cristianos, pues, ¿no? Se respetaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y como monumento tenían los 10 mandamientos, así un monumento que se pone en la plaza, había un monumento así, grande, de los 10 mandamientos. Y hermanos, eso en estos últimos años, he escuchado por la noticia, que lo han derribado, lo han destruido, hermanos, ¿no? Lo han destruido, pues, y ahora ya no se ora en las universidades, nada, se tiene prejuicios, o se puede condenar incluso a la cárcel de repente si es que se ora ahora. Bueno, hermanos, ¿cómo ha cambiado la situación, no? ¿Cómo ha cambiado la situación? Decía cómo se ha formado este país gracias a la palabra de Dios. Bueno, su constitución fue inspirada justamente en los mandamientos de Dios. Es una constitución casi perfecta, hermanos, pues, pero como la profecía dice, no era como un cordero, pero hablaría como dragón, y está en esa etapa ahora, ¿no? De que ahora pues ya no se está respetando, ¿no? Claro, Lo ¿y que, eso qué significa? Que estamos fe de verdad, ¿no? No, una prueba más que nosotros estamos, ¿no? Que nos consta que las profecías no están equivocadas, no es mentira, no es cuento, ¿no? Nos debe constar, nos debe hacer reflexionar, hermano. Muy bien, hermanos. Así que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, hermanos, que convierte el alma. En otras palabras, bueno, en pocas palabras, de repente, que la ley de Jehová, ¿de dónde viene, hermanos? Viene pues del corazón de Dios, de la mente de Dios. Es el carácter de Dios. La ley de Jehová es su carácter. Y por eso es perfecto. Dios es perfecto, y como tal, su ley también es perfecta, hermanos. Y Dios pone esa ley y nos hace conocer, y esa ley es la que convierte también nuestra alma, o sea, todo el ser integral, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Entonces nos convierte. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio, como hemos escuchado en la versión de nuestra hermana Mónica, no habla acerca de los mandatos de Dios, o sea, las declaraciones que da Dios, hermanos, ¿no? En todo sentido de la palabra, ¿no? Las declaraciones que da Dios son fieles, pues se cumple, fiel, no miente Dios. Y hace también sabio al sencillo, ¿no? El testimonio que da Jehová, ¿no? Dios Hermano hace Justo, sabio al sencillo. Sí, hermana Mónica. tenemos que entender que la ley del Señor es una copia de su carácter y Dios es amor. Y en su ley se refleja, ¿cierto? Los primeros 4 mandamientos demostramos nuestro amor a Dios y en los otros mandamientos demostramos nuestro amor a nuestro prójimo.
Dice que sus santos preceptos fueron enunciados desde el Sinaí por la voz misma de Dios y fueron escritos con su dedo sobre las tablas de piedra. Se mantienen en vigor llevando en sí la impresionante y clara significación de su suprema importancia. Significan vida para los obedientes y muerte para los desobedientes. Muy bien, hermanos, es pues así, ¿no? O sea, ya las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida, entonces va entendiendo realmente, ¿no? Que es así, eso es cierto, ¿no? La obediencia a los mandamientos de Dios, pues vamos a ver, hay un texto bíblico que dice, trae paz. Si amamos la ley de Dios, nos trae esa paz que la gente busca y jamás lo va a encontrar si no ama la ley de Dios, o sea, no lo practica tampoco, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo acerca de la ley y del testimonio de Jehová. Salmos 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes, justamente el título de nuestra lección de hoy día, hermanos. Ahí está. Tus testimonios, o sea, los testimonios de Dios, ¿no? Son muy firmes. La santidad convierte a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Muy bien, ahí está el texto bíblico, hermanos. Tus testimonios son muy firmes. La santidad convierte a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, dicen. A ver si la versión de nuestra hermana Mónica puede aclarar, ¿no? Estamos hablando de los testimonios y estamos diciendo que viene a ser los testimonios. Creo que estamos aclarando ya, ¿no? Sí. Acá dice, hermanito, Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Amén, amén. Entonces, hermanos, aquí, cuando está aquí en esta versión, tus testimonios, dice, en la versión, en otras versiones, habla acerca de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios, de las declaraciones de Dios, pues los testimonios, ¿no? Y todo lo que dice Dios es firme, pues, hermano, muy firme. Ahora, en su versión de nuestra hermana, dice, lo que dice aquí en esta versión, la santidad convierte tu casa, ahí está hablando acerca de la presencia de Dios, pues que trae santidad, ¿no? Cuando Dios está presente. Por ejemplo, decimos que el sábado es santo, ¿por qué? Porque en ese día está presente Dios, en ese día, ¿no? Uno deja de hacer sus actividades cotidianas y está ante la presencia de Dios. Entonces, donde Dios está presente, se hace santo. Si Dios está en nuestro corazón, nos santifica, ¿no? Nos santifica. Entonces, la santidad convierte tu casa, o sea, la presencia de Dios es que nos santifica, no nos bendice. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Algún comentario tienen, hermanos, respecto a estos textos? El asunto es entender, hermanos, lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen. ¿Quiénes tienen mucha paz, hermanos? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Escuché un mensaje, ¿no? Una prédica de un hermano y decía, pues, mucha gente no puede dormir porque no tiene paz, decía, ¿no? Y al aclarar qué es la paz, dice aquí, ¿no? ¿De dónde viene la paz? La paz, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, la paz viene de amar a la ley, o sea, de obedecerlo, ¿no? Amar. Por eso el Señor Jesús diría, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dice. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, mucha paz, la paz que uno está buscando, depende de que nosotros amemos la ley, ¿no? La ley de Dios. Y no hay para ellos tropiezo, hermanos. Como dice David, ¿no? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no hay tropiezo, ¿no? Uno no tropieza si ama Hermano la ley, o Justo, sea, obedece la ley. Sí, hermano. muy bueno el salmo que citó, dice que mucha paz tiene aquel que guarda tus mandamientos, ¿no?
Hubo un testimonio de un hombre que se enamoró de alguien que cree en Dios. Y esa dama le dijo, mira, si quieres estar conmigo, tú tienes que ir a mis padres, conversar con ellos, entonces yo soy cristiano, sí. Y él tuvo que ir. Y los padres le presentaron la Biblia y los mandamientos de Dios, todo ello. Y lo que pasa es que tenía un pasado muy, muy oscuro el muchacho. Vivía o convivía con una dama, como tenían poca experiencia, el bebito que nació de esa convivencia, lo aplastaron y murió el bebé. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Y la mujer se pusieron de acuerdo, lo pusieron en un cajón, fueron a enterrarlo debajo de un cerro. Y luego el muchacho se portó mal y la dama eh, tuvo peleas. Lo importante es que la dama se tomó veneno y se mató la dama. Y el hombre desesperado llega y ¿qué hace? No sabe qué hacer. Corta las manos, los cuerpos y en otra caja lo lleva al ladito del bebé donde lo enterraron, lo entierra también a la esposa. Nadie sabe. Se fue de esa ciudad, vivió trabajando en los circos. Allí le conoció a esa hermanita que era cristiana. Entonces nunca tenía paz, porque había matado. Uno de los mandamientos de Dios había roto. Jamás tenía paz. Entonces, como le habló el padre de la niña al joven este, entonces el Espíritu Santo le movió y dijo, confesó todo lo que había hecho. Y el padre le dice, ve a la policía, preséntate si quieres tener paz. Fue a la policía y los policías no le creyeron, pero él insistió y le llevaron al lugar donde había dicho y realmente estaban los cadáveres del niño y del bebé, o sea, de la mamá. Dijo la verdad. Verdad es que el niño lo asfixiamos nosotros accidentalmente, pero a la dama yo no lo maté. Es verdad que lo enterré, pero la justicia no le creyó, fue a la cárcel, etcétera, etcétera. Eh, Llegó a ser adventista finalmente porque los pastores le predicaban. Parece Ángel Chiri fue, en Tacna fue lo que pasó. Hermanos, cuando alguien rompe los mandamientos de Dios, nunca vive en paz. Ni siquiera puede sonreír feliz normalmente, sino que finge el que está, que tiene alegría. Eso es lo que pasa con los seres humanos. Eso nos pasa. Me incluyo yo también, ¿no? Muy bien, pues eso es cierto, hermanos, ¿no? Si es que nosotros mentimos, no tenemos paz, pues estamos intranquilos y entonces hasta que confesamos nuestra mentira, decimos, por favor, te he mentido, pues, pues estamos, recibimos, pues, digamos, las consecuencias de lo que hemos hecho y recién hay paz en nosotros, ¿no? Cuando declaramos, ¿no? Las cosas como son. Entonces, es así, hermanos, ¿no? Entonces, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El Salmo 1, hermanos, el Salmo 1, el verso 2 y el verso 6 dice así, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿quién no conoce a David, hermanos? Bíblica, por medio de la Biblia conocemos pues a David, al rey David, al pastorcillo David, ¿no? David que tocaba, ¿no? El arpa, bueno, David, ¿no? David, pues, su característica de él, porque él escribe este Salmo número 1, y entonces el secreto de su vida, ¿no? De la paz que él tenía, ¿no? Y el éxito que tuvo en su vida también, porque tenía ese corazón, según el corazón de Dios. Dios mismo dice, David tiene ese corazón como mi corazón, decía Dios de David, hermanos, a pesar que él cometió algunos errores en su vida. Él dice, no David, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la ley de Jehová, para David, su delicia estaba en que él meditaba de día y de noche en la ley de Jehová. Y cuando meditamos, hermanos, en la ley de Jehová, por ejemplo, cuando dice,
no cometerás adulterio. El Señor Jesús justamente profundiza este mandamiento y dice, si ustedes miran a una mujer y desean su corazón, ya están cometiendo adulterio en vuestro corazón y ya están pecando. Entonces, eso es meditar, ¿no? Uno va meditando en cada mandamiento. No es un asunto solamente de letras, literal. Por ejemplo, los judíos, por ejemplo, ahí literalmente decía, ahí, como dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que Dios te dé, pues, ¿no? Las más años de vida, ¿no? Más años de vida. Y hermanos, pero, hermanos, este pueblo, ¿no? El pueblo judío, eh, o los fariseos, eh, ponen, ¿no? Una tradición, o sea, una ley humana, en lo que ellos se imaginan, añaden a lo que dicen, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, para que Dios te dé más años de vida. Ellos añaden allí, miren cómo es el ser humano, ¿no? Para no cumplir ese mandamiento, ponen pues un mandato que es la tradición de los judíos, que ellos dicen, eh, dicen, ¿no? Que si tú consagras todas tus cosas para Dios, entonces ya no debes cumplir ese mandamiento de honrar padre y madre, o sea que tienes que abandonarlo a tu papá, a tu mamá, ya no le puedes ayudar con nada porque ya está dedicado todo a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, no, hipócritas, les dijo, hipócritas, ustedes han cambiado mi mandamiento por vuestra tradición, ¿no? Entonces, han invalidado mi ley por vuestra tradición. Entonces, hermanos, esto es importante, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que meditar en la ley de Jehová, como dice ahí, día y noche, ¿no? En el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermanos. Bueno, en este mismo salmo, hermanos, ahí está mencionando David, de que aquel que medita día y noche en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a las aguas, a las orillas del río, o sea, ese árbol crece y su fruto da en su tiempo, ¿no? En su tiempo. Así es aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, no, en todo lo que emprende va a prosperar, en todo lo que emprende va a prosperar. No así los malos, no, en este caso dice, como son como las hojas secas, ¿no? Que caen de los árboles, así son los malos. Pero ahí dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, no justos en este caso, no, que obedecen los mandamientos de Dios, que están a cuentas con Dios, mas la senda de los malos perecerá, hermanos, perecerá. Bueno, si quieren comentar, preguntar, pregunten, hermanos, siéntanse libres, prenda su micro y Hermano, participen. Sí, hermano, pregunte. lo que dice el perecerá también confirma en Hebreos 10:28, dice lo siguiente, hermano. 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Eso es paralelo a lo que dice ahí Salmos, lo que hemos Mm, leído, perecerá. muy bien. La senda de los malos perecerá. Bueno, en este caso se considera malo, ¿no? Una persona que desprecia, ¿no? Las leyes de Jehová, o sea, no quiere saber nada con las leyes de Jehová, con las leyes que Dios da para que tengamos paz, pues lógicamente si uno desprecia esa ley, no los practica, entonces va a perecer. Pues una persona, imagínense, que miente, que roba, que adultera, que codicia, que no honra padre y madre, ¿no? Que adora ídolos, no respeta a Dios, no respeta los mandamientos de Dios, pues ya nos imaginamos, la misma sociedad, ¿no? En el mundo entero va a condenar pues a esas personas, a pesar que no conocen de repente la palabra de Dios, pero toda constitución en todo país siempre se inspira en las cosas correctas, en las cosas buenas, porque Dios ha puesto en la mente en el ser humano, ¿no? Para que elija siempre las cosas buenas. Aunque hay algunas cosas que no son correctas de repente en algunas leyes, ¿no? En algunas constituciones de algunos países, pero en líneas generales siempre busca lo correcto, lo bueno, pues, hermano. Bueno, entonces, hermanos, ahí está la senda
de los malos perecerán. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Algún comentario, hermanos, de este versículo? En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Qué dicen, hermanos? De repente uno quiere cuestionar, ¿no? Lo que Dios está haciendo, ¿no? En el universo, en este mundo, en nuestra vida y todo ello, ¿no? Como Job, ¿no? Frente a las pruebas que él pasaba, no entendía y quería cuestionarlo, pues, a Dios, ¿no? Pero cuando se encuentra con Dios, ve que Dios es perfecto en todo su camino. Y entonces se avergüenza. Job dice, no, ¿cómo yo me he atrevido a cuestionar las cosas de Dios? O sea, no conocía a Dios, dice pues Job, ¿no? Aunque Dios dice que Job era un hombre perfecto. Pero es así, hermanos. En cuanto a Dios, hermanos, perfecto es su camino. Tal vez no entendamos lo que esté pasándonos en nuestra vida, ¿no? Cotidiana, pero el camino de Dios es perfecto, hermanos. Y acrisolada también la palabra de Jehová. O sea, toda la palabra que estamos estudiando aquí, la palabra de Dios, es acrisolada, ¿no? Es ¿qué diríamos? A ver si alguien me dice el significado de acrisolada. Escudo es a todos los que en él esperan también, ¿no? Si esperamos en Dios, hermanos, es nuestro escudo Dios, pues, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Bueno, vamos a ver entonces el Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas de Jehová, o sea, los caminos de Jehová de Dios, son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Continúa, ¿no? O sea, de forma completa el verso dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Los que guardan, o sea, los que practican, los que obedecen, ¿no? Este pacto que Dios hace con sus hijos, con su pueblo, y también no guardan sus pactos, o sea, las declaraciones que da Dios, ¿no? Y hermanos, cuando habla de las sendas de Jehová son misericordia y verdad, son declaraciones, hermanos, importantísimas, ¿no? En este gran conflicto entre el bien y el mal. Es que Satanás ha declarado, ¿no? De que Dios, nuestro Padre, Jehová, de que Él no es amor, que no es misericordia, que Dios no es justo, no es veraz. O sea, pero, hermanos, pues esto se ha visto o sea, se ha dado testimonio de que realmente Dios es misericordioso, amoroso, porque eso lo ha demostrado en la cruz del Calvario, viniendo Dios en forma humana y dando su vida por nosotros, para que vivamos eternamente. Entonces ahí vemos el amor de Dios y su misericordia. Nosotros no merecemos nada, pero sin embargo, por misericordia aspiramos. O sea, Dios nos promete, ¿no? Darnos la vida eterna. Y es justo porque Él ha pagado por nuestro pecado, es verdad, no pasa por alto ningún pecado, por muy pequeño que seas, Él lo ha pagado. Por eso hay perdón también para el que se arrepiente, ¿no? Entonces, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, ¿no? Ahí están los textos bíblicos, más la palabra de Dios. Luego vienen los comentarios, pues los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios de la lección, hermanos? Dice así. Bueno, justo Sí, hermano. hay un comentario muy bonito para esta mañana. Dice, los 10 mandamientos, santos preceptos enunciados por Cristo en el monte de Sinaí, fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Esa ley de los 10 mandamientos del amor más grande que puede ser presentado al hombre es la voz del Dios del cielo, que habla al alma la promesa. Haz esto y no quedarás bajo el control y dominio de Satanás. No hay nada negativo en aquella ley, aunque parezca así.
La antigua iglesia judía constituyó el pueblo de Dios, grandemente favorecido, sacado de Egipto y reconocido como tesoro peculiar divino. Las muchas preciosas y grandísimas promesas dadas para ellos como pueblo fueron la esperanza y confianza de la iglesia judía. Aquí confiaron y creyeron que su salvación estaba asegurada. Ningún otro pueblo profesaba ser gobernado por los mandamientos de Dios. El salmista declara, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la de la gracia de Cristo. Cuando éste esté implantado en el corazón humano, desalojará las malas pasiones que causan las luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá haya y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa de Saharón, ¿no? Deseo a toda la gente, página 270. Dice mucho más, pero por el tiempo solamente eso vamos a leer. Muy bien, hermanos, ahí están los testimonios, ¿no? También, ¿no? Es el espíritu de profecía, ¿no? Que hace mención justamente, ¿no? Al conflicto que hay, hermanos, respecto a estos mandamientos de la ley de Dios que traen mucha paz. O sea que Dios como creador que es, Él pues sabe lo que es bueno para nosotros, porque es nuestro Padre, entonces nos pone sus mandamientos para que nos vaya bien. Pero el enemigo de Dios, pues, cuestiona las cosas de Dios y es el engañador, mentiroso, ¿no? El que busca nuestra destrucción. Entonces, por eso él ataca la ley de Dios. Dios dice que el día de descanso es el sábado, ¿no? Pero el diablo pone, pues, el domingo o bien cualquier otro día, ¿no es cierto? O Dios dice, pues, no, que solamente tenemos un solo Dios, ¿no? Pero el enemigo va a poner más cosas. Ustedes saben que Dios dice que no hay que hacer imágenes de las cosas que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, no en las aguas. Y no hay que inclinarse a esas imágenes que se hacen, ¿no? De las cosas o de Dios mismo. Pero el enemigo lo que hace es enseñar a la gente de que sí se puede, ¿no? Reverenciar a las imágenes, a las estatuas y todas esas cosas. O sea, el enemigo lo que hace es que el ser humano transgreda, pues, para que no tenga paz y así, pues, ni siquiera tenga esperanzas, ¿no? En la salvación. Y así, en todo mandamiento, hermanos, hoy en día vamos a ver que Dios dice que no cometerás adulterio, que se debe proteger el matrimonio de ahí, ¿no? De papá, mamá y los hijos, viene como hizo Adán y Eva, y de ahí vienen los hijos. Pero sin embargo, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Utiliza a la gente, ya no hay aquí papá, mamá, sino hay deshacen el matrimonio, ¿no? Varón con varón, mujer con mujer o con cualquier cosa se casan y así degeneran, ¿no? El mandamiento. Entonces el enemigo es el que hace esas cosas, ¿no? Que Dios dice que no hay que robar, pero institucionalizan el robo también, hermanos, ¿no? La corrupción está ahí, ¿no? En el mundo y así, ¿no? Eh, cada mandamiento es atacado por el enemigo, pues de ahí que no hay paz. Pues, pero el que ama la ley de Dios tiene mucha paz, dice la palabra. Bueno, vamos a ver, hermanos, los comentarios de la lección de escuela sabática en este día. ¿Qué dice los comentarios? Dice, hermanos, la supremacía del Señor en el mundo como creador, ¿no? Rey y juez soberano tiene implicaciones pues teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Así que hermanos, que Dios nuestro Señor es supremo, supremo en este mundo, que Él es nuestro creador, ¿no? Y también es nuestro rey, es nuestro juez soberano, hermanos. Nos está indicando aquí
que teológicamente, dice, tiene implicaciones teológicas este asunto, ¿no? Para la fiabilidad de sus testimonios. O sea, para que se vea que es fiel, ¿no? Las declaraciones de Dios, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, pues nosotros sabemos, personalmente yo sé que Dios es nuestro creador, es mi creador, es mi rey, es nuestro juez, es mi juez soberano. Así que, y esa supremacía que tiene el Señor, pues no, o sea, tiene base en que uno acepte, ¿no? De que Dios es el creador, que es rey y juez. Los testimonios en hebreo, hermanos, dice edut, edut en hebreo, que significa decreto. Testimonio significa los decretos que en este caso de Dios, que da Dios, la ley, y la ley es el testimonio también de Jehová, de Dios. Se refieren al conjunto, pues, de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo, hermanos. Ahí está, hermanos, pues los textos bíblicos en Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés, tengo la Biblia aquí, hermanos, en mi celular, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, hermanos. O sea, las dos tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, le llama las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, hermanos. De uno y otro lado estaban escritas. Y recordemos que hacía escritos con el dedo de Dios. Ahí está entonces a los 10 mandamientos, se le llama también las tablas del testimonio, ¿no? Son firmes, como dice ahí Salmos 93:5, hermanos, son firmes. Aquí yo tengo mi Biblia, en mi celular dice, tus testimonios son muy firmes, así dice la Biblia. Son muy firmes los testimonios de Dios, las declaraciones de Dios, las leyes de Dios. La santidad conviene a tu casa, lo hemos leído esto, hermanos, ¿no? Que su presencia da santidad, oh Jehová, por los siglos y para siempre, ¿no? Y dice el comentario, y reflejan, pues, hermanos, la estabilidad y permanencia del trono de Dios y del mundo que el soberano creó y sostiene, pues, y sostiene, ¿no? Y sostiene. Bueno, eso está ahí en Salmos 93, 1 y 2, ¿no? Dice, Jehová reina, ¿no? Por eso decimos que aquí el trono de Dios es estable, es permanente, es estable, hermanos. Entonces Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Eso es lo que dice Salmos 93, 1 y 2, y eso es así, hermanos. La palabra hebrea traducida como firme, hermanos, de la que deriva la palabra española amén. Cuando decimos amén, es así sea, ¿no? Entonces, deriva, pues, ¿no? La palabra firme deriva justamente de esta palabra que decimos nosotros amén. Transmite, pues, la noción de fiabilidad, hermanos, fiabilidad, fidelidad y firmeza. Y ahí están los textos bíblicos, hermanos, ¿no? De segunda de Samuel, ¿no? O 7 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, ¿no? Y en Primera de Corintios 17:23 dice, pues ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Tal vez en este momento yo reflexiono, hermanos, es verdad, ¿no? Que, por ejemplo, Dios le dice a Salomón que su palabra pues es firme y es estable. Y todos los que ven al templo que has hecho, entonces oren a Dios, ¿no? Entonces yo escucho y yo hago las cosas como son, ¿no? Cumplo, ¿no? Escucho las oraciones. Pero, dijo, pero, aquí hay un pero, hermanos. Pero si ustedes no obedecen mis mandamientos, esta casa que has hecho, ¿no? La casa de oro, el templo de Salomón, será destruido, será un basural.
se va a convertir, y eso para vergüenza de ustedes, porque por vuestra desobediencia. Yo no voy a estar ahí, yo no voy a escuchar vuestras oraciones. Entonces, es condicional en este caso, hermanos, en función a la obediencia a Dios, ¿no? En la obediencia a Dios. Justo ese texto que decimos ahí, ¿no? Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo, ¿no? Y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Dios le dijo a Salomón, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, va a ser firme todo esto, tu casa y todo, siempre y cuando obedezcas, ¿no? Pero si no, no hay nada, pues no, hermanos. Y eso es lo que fue destruido completamente el templo que construyó Salomón por los babilonios, y todo lo hizo Dios usando como instrumento a los babilonios. Las leyes de Dios, dice el comentario, son inmutables e indestructibles, hermanos. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Hermanos, no sé si algún comentario tienen, hermanos. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. De repente alguien puede hacer alguna pregunta, Hermano no sé, algún Justo, comentario. Sí, hermana, por favor, alguna pregunta tal y vez hay. bueno, por lo que hemos hablado antes, porque la ley de Dios es eterna, es desde siempre y para siempre. Por eso no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Dios la hizo, Dios la escribió con su dedo en las tablas allí. Justamente allí lo que marcó usted, son inmutables, no pueden cambiar, porque Dios no cambia. Indestructibles, ¿no? Así es, hermanos. Muy bien. Sí, pues yo me he puesto a pensar, hermanos, ¿no? Que la gente, o sea, el ser humano, ¿no? Intenta, o uno pudiera intentar, ¿no? Burlar las leyes de Dios, ¿no? Pero lo que sí yo veo, hermanos, es como, me he puesto a pensar, ¿no? Romper las leyes de Dios, o sea, ¿cómo podría ser? A ver, eh, uno puede pensar que es posible romper las leyes de Dios. Yo lo que pienso es que romper una piedra, nosotros aquí bueno, en el Cusco hay pues Sacsayhuamán, unas piedras grandes, gigantes, hermanos, ¿no? Piedras, así está hecho ahí en Sacsayhuamán, decimos, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, uno quiere romper esa piedra, pero con la cabeza, ¿no? Dando un cabezazo a la piedra. Para mí es así, ¿no? O sea, yo veo que romper la ley de Dios, o sea, es como romper una piedra ahí, ¿no? Esas piedras grandes con la cabeza. Lo que en realidad se rompe es la cabeza y no vas a romper la piedra, pues. Y es así, intentar nosotros querer, ¿no? Eh, destruir la ley de Dios o invalidar la ley de Dios, es que tú mismo te destruyes, no vas a destruir la ley de Dios, porque las leyes de Dios son inmutables e indestructibles, ¿no? Bueno, es una locura, ¿no? Que Satanás pone en la mente de los hombres para que quieran invalidar la ley de Dios, ¿no? Los mandamientos de Dios. Hermano, sigue los Hermano, comentarios. Sí, perdón. hermano. Entonces, la ley de Dios físico en un cartelón debemos tener en todas las iglesias el decálogo, los 10 mandamientos, para que los nuevos o aún nosotros debemos conocer detallado, pero no lo tenemos. Alguien lo ha sacado seguramente no sé, hermano Marcelino, debe saber cómo es él que ha visitado todas las iglesias, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues el mismo, nuestro mismo Dios dice a los papás, papá y mamá, respecto a la educación de los hijos, dice, en la mañana cuando te levantes vas a repetir mis leyes a tu hijito, vas a educar así en base a mis leyes. En el camino vas a repetir mis leyes. Al acostarte vas a repetir mis leyes a tu hijito. En tus paredes vas a poner mis leyes también, ¿no? Entonces, y así, en todo sitio. Bueno, esa es una recomendación que el mundo sí lo aprovecha para sus propagandas, para vender sus productos, las empresas y todo. Entonces repite y repite la propaganda, ¿no? Y eso entra al subconsciente, y esas cosas negativas, ¿no? Que te llevan a comer cosas, comida chatarra, entonces, pues es porque ha entrado pues al subconsciente, y como un robot uno compra pues esas cosas, ¿no? Que a uno mismo lo destruye. Ese es
correcto, ¿no? Pero, hermanos, en el nuevo pacto que dice aquí la palabra del Señor, esas leyes tienen que estar escritas en nuestro corazón, hermanos, en nuestra mente, en nuestro ser, tiene que estar grabado. Ese es el nuevo pacto, ¿no? Yo mismo voy a escribir, dice Dios, en vuestro corazón, en vuestra mente, mis leyes. Así que no vas a necesitar que alguien te diga, hoy tienes que guardar el sábado, hoy no tienes que robar, no tienes que mentir, porque está grabado, el nuevo pacto es ese, en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. Eso es así. Hermanito, Sí, hermana. buenos días con todos. También podemos leer en Primera de Juan 3, 4 al 8. El que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Amén, hermanito. Amén, amén. Gracias, hermana. Ahí están los textos bíblicos. Bueno, voy a continuar, hermanos. Dice, Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. Así que esa palabrita, hermanos, Dios garantiza. Ustedes saben qué cosa es una garantía, ¿no? Está garantizado. La integridad de sus promesas, íntegramente todas sus promesas y sus mandatos también están garantizados. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora, hermanos, al garantizar el carácter inmutable de su gobierno, ¿no? O sea, es incambiable, pues, ¿no? Su gobierno de nuestro Dios está estable porque está fundamentado en sus leyes, ¿no? Y totalmente exigente al pedir al pueblo respuestas de confianza y obediencia a Dios. Entonces, lo que Dios pide es que confiemos en Él, porque es confiable Dios, y que seamos obedientes también a sus mandamientos. Al mismo tiempo, la falta, hermanos, de justicia en el mundo se describe poéticamente como un temblor de los cimientos de la tierra. Claro. Entonces, cuando no se respeta, pues no, las leyes de Dios, es como si estuviera sucediendo un temblor, pues no, un temblor. O sea, se desequilibra, es como una casa empieza a temblar porque su cimentación no está bien, sus columnas no están bien. O sea, cuando no se respetan los mandamientos, pues hay ese temblor, o sea, hay una autodestrucción, una destrucción, ¿no? De cualquier cosa que se pueda emprender. Bueno, ahí está, hermanos, los textos bíblicos, como dice ahí, Salmos, dice 18, ¿no? Ahí, Salmo 18, 7, aquí tengo mi Biblia, dice, la tierra fue conmovida y tembló, dice, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Bueno, Dios se indigna, no, por supuesto, no. ¿Por qué? Porque uno pierde la fe en Dios y se va a la desobediencia, pues, ¿no? En Isaías dice, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, dice, ¿no? Y en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Está hablando del pecado, hermanos. Y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Sí, hermano. Hablando de la ley de Dios, en Jeremías 31, 33 dice lo siguiente:
hablando del nuevo pacto, ¿no? Que hará con el pueblo de Dios en el último tiempo, ¿no? Estamos hablando de la última iglesia en la tierra, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Israel es la iglesia que camina con Dios. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, lo que está aquí queriendo decir Dios es que la ley de Dios no es abrogado, no es olvidado, no es echado fuera o clavado en la cruz, no, al contrario, lo magnifica en nuestra mente y lo escribe en la tabla de nuestros corazones. ¿Y cómo se hace eso? Qué bueno que dijo que al inicio dio Dios mandatos a los padres que cada mañana los hijos había que repetir la palabra de Dios. Los escribir, lo leerás, lo tendrás consigo al levantarte, al acostarte en el camino, lo leerás, átalas en tu cuello, en el frontal de tu casa, escríbelas para que no te olvides de poner en obra. Todo ello, ¿no? Me recuerdo unos conquistadores han hecho un camporí allá en La Serena, en y en el parque de la ciudad allí lo levantaron los 10 mandamientos. Al día siguiente, negro, lo ensuciaron, no sé, hasta ahora sigue. El diablo es que se opone a las cosas de Dios. No le gusta la ley de Dios. Y no solamente la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, porque allí Dios es presentado soberano, creador del cielo y la tierra. Y el enemigo se apodera de la tierra como suyo, pues, y es un suplantador mentiroso, ¿no? Entonces, eso es bueno recalcar. De nada serviría, hacemos un monumento enfrente de nuestra iglesia si no está grabado en nuestro corazón. Así es, hermanos. Muy bien, entonces la ley de Dios instruye, hermanos, al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Imagínense, hermanos, que en nuestro país o cualquier país, hermanos, no, donde no hay ni un ratero, todos son honrados, honestos, como dice el mandamiento, no robarás. No hay ni un mentiroso, hermanos. Entonces todos dicen la verdad siempre, ni siquiera una mentirita, ¿no? Blanca, no sé qué mentiras dicen, ¿no? Pero mentira es mentira, ¿no? Entonces no hay ningún codicioso, no hay ningún adúltero, ¿no? No hay ningún asesino o alguien que mate, ¿no? Y que todos honren papá y mamá, y el único Dios respete su nombre. Bueno, hermanos, si todos los habitantes de un pueblo obedecen y hacen todas cosas, ¿cómo creen que va a ser ese pueblo, ese país, ¿no? Entonces habrá Veterinaria, pues pues, m- m- quiero aprender idioma y me voy a poner a estudiar veterinaria primero mucho, y después medicina. mucha paz habrá, ¿no? Mucha paz. Hay algunos donde se abren los micros y estoy apagando. Bueno, hermanos, miren, eh, este experimento, Y en bueno, la esta experiencia, hermanos, esta experiencia, am, he escuchado, ahí está en el internet, hermanos, una burbuja en Argentina, hermanos. O los periodistas en la noticia han puesto ahí, ¿no? De hace tiempo, una burbuja, ¿no? En Argentina, en la Universidad Adventista, ahí no sé, un pueblo ahí, donde está la universidad, y pues alrededor de todo el pueblo, digo, de la universidad, todo ese pueblo, practican los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ahí dejan sus cosas, no hay ningún ratero. No, todos en esa universidad estudian de diferentes países, estudiantes. Hay tiendas, no se vende alcohol, no se vende cigarrillos, no se vende cosas que dañan la salud, solamente las cosas buenas. Y así, o sea, es una paz, es una burbuja, por eso dicen, no, como si estuvieran ya en el cielo, hermanos. Y ya alrededor de ahí afuera es donde están ahí ya
las discotecas, pero fuera del pueblo. Entonces, y la gente que está afuera incluso respeta y no pueden entrar para vender cosas porque hay un respeto, un temor por ese pueblo, ¿no? Que hay. Esa es una noticia que tú lo puedes encontrar en el internet, ¿no? La burbuja. Entre Ríos, Argentina. Ajá, Entre Ríos, Argentina. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? La ley, entonces, de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta, hermanos, que puede resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos no serán sacudidos porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme, pues. En hebreo dice, hermanos, Nahom también significa estar firme. O sea, en hebreo la palabra firme es Nahom, ¿no? Estar firme, estar seguro, quiere decir estar seguro, ¿no? Entonces, si obedecemos un mandamiento de Dios, vamos a estar seguros, hermanos, vamos a estar firmes. Y ahí en el Señor, pues, ¿no? Como dice ahí, ¿no, hermanos? El Salmo, ¿no? 112, ahí dice así, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Feliz, bienaventurado. Entonces esa persona va a ser estable, firme, ¿no? Si es que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, si tú te deleites en el mandamiento de Dios, nos deleitamos, hermanos, entonces vamos a ser bienaventurados en gran manera, hermanos, ¿no? Por lo cual no resbalará jamás, dice, ¿no? En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, cuando uno es obediente. Nada hace tropezar, hermanos, a los que guardan la ley de Dios. Mire lo que está diciendo. Nada, ¿ah? Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios, hermanos. Y ahí en la Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Justo este es un texto clave, hermanos, un texto clave que estamos repitiendo, ¿no? Lo que implica la protección y la conducción de Dios en la vida también, hermanos, como hemos leído el Salmo, ¿no? Capítulo 1, hermanos, hemos leído ya este Salmo, que dice, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, así dice, ¿no? Es así, hermanos, ¿no? Salmo 1:6 termina, ¿no? Ahí dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermanos. La palabra de Dios se representa, hermanos, como la lámpara para guiar los pies del salmista, y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos, como está escrito en Salmo 100, ahí 119, 105. Este texto es bien conocido, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Claro, el mundo está caminando como en oscuridad, y si nosotros hacemos esa experiencia de apagar todas las luces en la noche, en la propia casa donde estamos, que conocemos todo, dónde están las cosas, estoy seguro al 100% vamos a tropezar, vamos a tropezar. Entonces, solamente en este mundo, pues si queremos no tropezar, no queremos tropezar, entonces, pues la palabra de Dios es como una lámpara, hermanos. Si estudiamos, nos ilumina y no vamos a tropezar porque ya sabemos dónde están los tropiezos, ¿no? Y evitamos andar por esos tropiezos, ¿no? Me pusieron, dice, lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El enemigo pone pues trampas, ¿no? Pero no nos vamos a desviar, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos los mandamientos de Dios y los obedecemos, pues, ¿no? La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, como dice, hermanos, ahí el Salmo 119, dice, bueno, ahí habíamos visto aquí este salmo, o Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Lo estamos leyendo una y otra vez, ese texto parece que se repite, hermanos.
Obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Dice aquí, más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Así que, hermanos, esta parte es importantísima ya para terminar, hermanos. Todo depende, hermanos, de permanecer en la presencia de Dios. Es que la ley de Dios está grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando el Espíritu Santo está pues en nosotros, ¿no? O sea, la presencia de Dios. Estamos en comunión con Dios, no nos separamos ni un rato, porque si nos separamos pues de Dios, ahí es donde por más que conozcas de memoria los mandamientos, uno va a caer, pues no. Entonces la presencia de Dios debe acompañarnos, hermano. Como decía Moisés, Señor, si tú no nos vas a acompañar, no, mejor no nos movemos de acá, nos quedamos acá. No, no podemos dar un paso si tú no nos vas a acompañar. Así que, Señor, tienes que acompañarnos, si no, no nos movemos de acá. Así tenemos que orar también nosotros. Si no me vas a acompañar hoy día, entonces no me muevo acá de la casa, ¿no? Aquí me quedo si no me vas a acompañar, ¿no? Decir eso en nuestras oraciones es importante. Dice, entonces, todo esto deriva, hermanos, de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Tener una relación sana con Él, pues, ¿no? Finalmente, hermanos, la última pregunta. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida guardar las leyes? A ver, hermanos, alguien de repente brevemente un testimonio. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado, hay otra pregunta, dice, ¿qué sufriste por violarlos? Es la otra pregunta, ¿no? Si tú lo has desobedecido, o sea, lo hemos desobedecido, ¿qué hemos sufrido como consecuencia, hermanos? A ver, si alguien brevemente puede dar su último testimonio, ¿no? ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida a guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? A ver, ¿Todo justo? sí, por favor, hermano, su testimonio. A ver, queremos escucharle, a ver, hermano. Bueno, ¿Cómo le ha ayudado? respecto a mi vida, guardando o intentando, ¿cierto?, ser fiel a los mandatos de Dios, creo que ha traído paz a mi vida. Ha traído Amén. paz y saber que Dios es bondadoso con sus hijos, que le son fieles en ese sentido, me da la tranquilidad de que sea lo que pase, sea lo que sea que pase en mi vida, está dirigido por Dios y es para bien. O sea, ya sea bueno o malo, porque a veces también nos pasan cosas malas. Entonces, tener esa seguridad de que si pasa, Dios está al control igual. Y lo que me ha pasado por apartarme en algún momento, y es algo de lo que siempre me arrepiento, es la negligencia que tuve y que mis hijas se apartaron. O no, ellas son niñas buenas, pero no quieren ir a la iglesia. Entonces, eso causa todavía un gran dolor en mí. Yo sé que Dios me perdonó, y esto va a demorar a lo mejor un tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Así es, así es. Claro, Gracias, hermana. claro, uno recibe las consecuencias de su negligencia, pues entonces no hay que culpar a Dios por eso. Así que eso, mi hermano. Muy bien, hermanos. Qué bien, hermanos. Seguramente todos podemos dar testimonio respecto, ¿no?, a la obediencia a los mandamientos de Dios. A veces, bueno, a lo largo de mi vida, siempre el conflicto que había en la vida laboral, que siempre el trabajo era con sábado y todo, pero yo pues he confiado en Dios, ¿no? Y el obedecer a Dios, aunque me dijeron, pues no hay trabajo y todas esas cosas, pero hermanos, no me preocupaba, pero y tenía paz, ¿no? Pero Dios es el que siempre te da el trabajo, ¿no? Te pone en el trabajo, entonces, porque Él está observando, está viéndonos si obedecemos o no obedecemos sus leyes, y entonces he aprendido, ¿no?, a confiar en Dios en ese sentido. Obedecer y lo demás es cosa de Dios, porque Dios trae la paz por obedecer todo eso, aunque vivamos en un mundo donde no se respetan las leyes de Dios, pero así como Daniel y sus amigos, a pesar que eran esclavos, prefirieron obedecer los consejos de Dios, los testimonios de Dios, y pues ellos les fue bien siempre, ¿no? Aunque habían pruebas de que iban a morir y todo eso, pero por respetar las leyes de Dios,
Dios los protegió y siempre estuvieron bien, hermanos, como dicen, ¿no? Tiene mucha paz y hay prosperidad siempre en todo. Eso sí, también, ¿no? El violar las leyes, voluntaria o involuntariamente, hermanos, tiene su consecuencia, ¿no? Y eso también uno lo experimenta, ¿no? Lo experimenta. Y por eso, hermanos, pidamos a Dios que Dios nos ayude, ¿no? A vivir conforme a su voluntad. Su presencia esté con nosotros. Voy a pedir entonces, para despedirnos, hermana Mónica, por favor, nos puede despedir con la oración. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanitos, vamos a poner reverencia. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, por siempre. Estamos agradecidos, Padre, por esta mañana, por permitirnos, mi Señor, abrir nuestros ojos, por despertar y poner ese deseo y anhelo en nuestro corazón de buscarte y de aprender más de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Padre bendito, que tu palabra, que tus testimonios son fieles y perfectos, mi Señor. Y lo hemos también probado en nuestra vida, Padre Santo, cuando hemos sido fieles, cuando sinceramente te buscamos e intentamos obedecerte, mi Señor. Vemos tu protección, tu cuidado para con nosotros, aún en las situaciones más negras, mi Señor Santo. Padre amado, te rogamos, mi Señor, que nos ayudes y nos des de salud espiritual, esa visión espiritual, mi Señor, para ver cuando vamos fallando, para ver cuando vamos perdiendo el camino, mi Señor Santo, porque es tan doloroso, Señor, cuando caemos y tenemos que pagar las consecuencias de aquello que hemos hecho, mi Señor. No porque tú nos quieras castigar, sino que porque es lo que pasa en la vida, Señor, que las consecuencias hay que asumirlas. Y no porque tú no nos ames, Señor, sino que todo lo contrario. Padre bendito, aún ahí en la caída, tú estás con nosotros, levantándonos, limpiando nuestras rodillas, mi Señor, para que podamos volver a levantarnos. Esa es nuestra confianza, nuestra fe, Señor, que tú eres un Dios amoroso, inamovible, mi Señor, tú no cambias, tú eres siempre igual, fiel, mi Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios maravilloso. Gracias, Padre, porque nos amas tanto que has dado tu Hijo para que nosotros podamos vivir, mi Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por todo. A esta hora, mi Señor, pedimos que tú nos acompañes, mi Señor. Y si no nos vas a acompañar, mi Señor, no nos dejes ir a ningún sitio, Padre Santo. Que tu presencia vaya con nosotros, mi Señor, siempre, para que podamos honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, mi Señor. Úsanos, Padre, como instrumento en tus manos. Te lo rogamos, mi Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanito.